No, la cortina es el tema. Usted va bajando la noticia, el contenido en sí. Entonces, diríamos que la vieja para sus los voy a decir ahora. Sí, los tengo. Temperaturas, sí. Estallo de emoción al ver tanta gente. Creo que es importante para la radio poder mostrar todo lo que se puede hacer, todo lo que podemos lograr con simples cosas. La verdad que muy contentos con el desarrollo de las actividades de estos días. Fue una actividad muy productiva, ¿no? Y bueno, y el resultado es hoy aquí en FM UMPA, donde están casi todos los talleristas que estuvieron trabajando, están desarrollando un programa en vivo. Y este equipo quedó tan bien conformado por una calidad de persona increíble. Desde profesionales, colegas que trabajan en los medios de comunicación, mis alumnos de PAMI que siempre están participando y me acompañan en todo también, y destacar la presencia de los estudiantes de comunicación social de nuestra universidad, y después gente común, gente que escucha todos los días la radio y que siente curiosidad de aprender y de saber. Toledo, perfecto. Sos estudiante de la carrera de comunicación, ¿verdad? No, de turismo. Estaba en la parte de la producción y eso requiere mucho movimiento, requiere llevar, como estábamos haciendo un programa, el lineamiento minuto a minuto del programa para que todo salga bien, para que los oyentes lo puedan escuchar bien y si bien este es un solo programa, porque era para finalizar este taller, hay que ofrecerle cosas buenas a la gente y por eso estábamos en cada detalle. O sea, si cada uno cumple la función que tiene que cumplir dentro del equipo de trabajo, te das cuenta que funciona y anda bárbaro. Los chicos en un día prepararon un programa de 2 horas. O sea, cuando hay ganas y cuando se hace de acuerdo a lo que ya está establecido, ¿no? Que para armar un programa de radio sale perfectamente. Espero que de acá pueda salir otra cosa más con los chicos y que no quede solamente en este taller y en este programa, porque la verdad que trabajar en equipo está bueno. La gente participó muchísimo en sus opiniones, en sus apreciaciones de lo que es la comunicación, ¿no? Y un poco discutir esto. Tenemos una nueva ley de medios, esto nos habilita a sumar voces en los medios y esto también hace que podamos discutir, ¿no es cierto?, hacia dónde va la comunicación, hacia dónde van nuestras radios. Es maravilloso poder hacer eso, porque muchas veces desde Río Gallegos no tenemos la posibilidad de poder realizar este tipo de capacitaciones, y que nosotros como universidad y como radio lo podamos hacer, está bueno.